¿Qué tal? Nuevamente aquí reunidos, ¿qué tal, Fíjense que vamos a empezar más directamente en el tema. Cualquier cosa de quién es Gaby Vilchis, ¿verdad? En videos anteriores hemos estado platicando un poquito de quién es Gaby Vilchis, ¿de acuerdo? Y fíjate que por más que he querido ir avanzando en grabar los videitos con toda la información, eh, darle información sería muy fácil si nada más quisiera como que darla. Pero cada vez que hago un tema y que compartimos el video, viene una lluvia de preguntas, de comentarios. Y entonces eso a mí, Gaby Vilchis, me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenemos significados equivocados de las palabras, de que la sociedad que nos ha castrado por mucho tiempo, que nos ha tratado de domesticar, ¿verdad? Pues como que nos robó nuestros sueños, nuestros dones, nuestros talentos. Y resulta que esta parte donde nuestros indígenas, los mayas, decían que se iba a acabar el mundo y que iba a venir, ¿no? Una nueva era. No se trataba de que se iba a terminar el planeta, simplemente era a un blindaje energético totalmente diferente. Y eso nos ha abierto la posibilidad a qué, pues a estar despiertos, a ser seres socialmente responsables. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad ha sido un placer, ha sido una mega bendición poder compartir esto con ustedes. Y fíjense que ha sido bien interesante porque la mayoría de las personas me han compartido que no habían encontrado como que esa fusión del cuerpo energético, ¿no? No sabían que ni que lo teníamos ni que se podría restaurar, tantas cosas que hemos compartido, ¿no? Entonces eso me gusta, esto de ser mentor, me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Gaby Vilchis en su accionar eh, eh, es un ejercicio que estoy haciendo porque eh, en mi parte antigua, en mi parte donde estaba dormida, si venía alguien y me decía algo, yo reaccionaba, lo hacía, me emocionaba, ¿no? Y me doy cuenta que pues sí se lograban ciertas cosas, pero había mucho desgaste, habían muchas cosas, ¿no? Y entonces en esta parte de estar viviendo a conciencia, de sentirme, de vibrar, ¿verdad? Para que sea coherente, han sido los resultados mejor que cuando andaba corre y reaccionando a todo lo que se me lanzara, ¿no? Entonces esta parte de estar en esta nueva era, ¿verdad? Me ha gustado y por eso he compartido todos estos videos porque en el camino del emprendedor yo escuchaba que decían camina solo, es muy duro, es muy difícil y shalala, shalala. Es difícil porque queremos hacer un algo diferente con nuestra forma de pensar de a lo mejor de cuando somos empleados. Y, y creo que esa no es la finalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la mejor versión de cualquier persona, lo puedo hablar por mí y lo puedo hablar por muchas personas que están en mi organización, por muchas personas que he mentoreado, ¿sí? Que esta parte del emprender ha sido apasionante porque nos damos cuenta de que podemos soñar, nos damos cuenta de que tenemos metas personales, de que tenemos y descubrimos que tenemos dones y talentos, ¿no? Y que muchas veces en el estar haciendo muchas actividades nos damos cuenta y descubrimos y dice, híjole chiquita, ¿no? Qué bien,
qué bien vamos, ¿no? Entonces, esta parte del emprender, hoy como lo veo, ¿sale? Para mí es bien, bien primordial para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tomas control sobre tus tiempos, en qué comes, qué emociones, ¿no? O sea, empiezas a hacerte responsable en muchas áreas. Y eso que nos da paz, ¿no? Porque cuando ya no hay alguien que te venga y te castre y que te esté juzgando y que te esté criticando y que te imponga, ¿no? Y todo este rollo. Y justamente el tema que vamos a hablar ahorita justamente son 3 palabras, ¿verdad? Que tiene que ver violencia, culpa y regaño, ¿no? Y fíjense que esto es como que un parteaguas, ¿sale? Porque dicen los especialistas, voy a dejar mi taza acá, dicen los especialistas que el 100% de la humanidad tenemos huellas de la infancia. Y entonces cuando yo he escuchado esta parte de las 5 huellas de la infancia, a mí me empezó a sonar muchísimo y obviamente, pues yo Gaby Vilchis quería evolucionar, quería tener mejor contacto, quería ser más humanizada, mis organizaciones, ¿no? O sea, yo quería eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenía que empezar a preguntar, tenía que empezar a escuchar cosas diferentes. Y eso me llevó a que yo así era como nadadora, ¿no? Yo sí quería ir a un nacional. Es mentira que yo nada más estuviera nadando, yo tenía que ir a hacer ejercicios de coordinación, clases de aeróbicos, ¿no? Me acuerdo que cuando estudiaba la licenciatura de educación física, en mi examen de voleibol, mi maestro me decía, Gaby, no son aeróbicos, ¿no? Pero bueno, era muy torpe, ¿no? Como que la psicomotricidad no se me daba mucho. Bueno, y resulta que hoy, después de estarla trabajando, pues bueno, la psicomotricidad es buena, ¿no? O sea, como que empieza uno como con 2 pies derechos y después ya todo se va organizando, ¿no? Y entonces bajo esta conciencia y de lo que estamos platicando, me di cuenta, sí, que es lo más importante de toda esta serie de videos, es que tú a lo que te dediques, no nada más tienes que especializarte en eso, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que empezar a armar las piezas, porque somos seres vivientes, somos seres dinámicos, que con esta posibilidad de tanta información, que esta información, a pesar de que hay muchísima, cuando uno conecta con el ser, con nuestro ser, empiezas a escuchar cosas y dices, esto es, y otras cosas dices, esto no. Entonces ya empiezas con la determinación de decir, esto sí lo compro, esto no lo compro, esto sí es para mí, esto no, ¿no? Y entonces esa intuición, ese poder, es algunas personas, ¿no? El sexto sentido, todo este rollo. Entonces empiezas a armonizarte, ¿no? Y lo mejor es cuando estás en paz. Entonces fíjate que en esta parte, cuando escuchaba eso, me hizo irme a mis 2 familias, materna y paterna, son mis linajes, ¿no? De ahí vengo. Y resulta que pues me di cuenta que tanto los 2 linajes, materno y paterno, los 2 estuvieron en contacto con la Revolución Mexicana, ¿no? Mi bisabuelo paterno, dice mi abuela que decía, ¡ay, vienen los soldados!, ¿no? Entonces corren, entonces metían a todas las mujeres al sótano porque era muy, muy común que se las llevaran, ¿no? Hoy se llaman secuestro, pero bueno, en ese entonces decían, se las van a llevar, ¿no? Y resulta que también, fíjate, bien cerquita, a mi tío Rafa yo lo tuve muy cerca porque era el hermano de mi abuela paterna, ¿no? Entonces él fue soldado, ¿no? Y se sentó con el general y bueno, ¿no? Buenas historias que nos compartía el tío Rafa. ¿Por qué quiero abrir el tema con esto?
los estudios, las estadísticas y posiblemente parte del mundo que hoy vivimos es consecuencia de una humanidad muy castrada por esta sociedad, por este sistema que nos quiso domesticar, ¿sale? Y fíjate que llega, pues estamos viviendo muchas consecuencias, ¿no? Y entonces decían que el 100% de la humanidad tenemos huellas de la infancia, perdón, y que por eso nos dice que nosotros somos seres muy violentados. Pensamos que la violencia nada más ha sido con golpes, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de violencia. Y desde la culpa o desde el regaño, ¿sí? Se empezó a replicar una educación, ¿no? Bueno, ahí por ahí va a ir el tema. Y fíjate qué cosa tan importante. Esta nueva era, esto que nos definía, ¿verdad? Los mayas, que este cambio de blindaje energético, ¿verdad? Tiene que ver justamente que dicen que ahorita, ¿sí? Hay más personas que están educando en conciencia y que estamos hablando tal vez de un 95% de personas que todavía siguen dañadas y que un 5% ya como que vamos de gane. O sea, imagínate, un 5%, y eso es gracias a los programas de mamás presentes. Obviamente mamá presente tiene que ver un sistema en conciencia, ¿no? Tiene que ver esto parte de las dulas. Rápidamente te comparto que cuando Héctor y yo decidimos embarazarnos, porque bueno, ya habían pasado 6 años, nos salíamos embarazados y fuimos al Instituto de Fertilidad pues para ver qué onda y todo este rollo. Fue impresionante saber todo lo que se requiere para ser papás, ¿no? Entonces tienen que hacer 100 abdominales diarios, tú Héctor y tú también Gaby, todo este rollo. Y entonces en ese momento yo cuando digo, fuimos a las sesiones porque todo es un seguimiento, todo este rollo. Y entonces salí asombradísima y mi primera, digo, esto ya lo platiqué con mi mamá, ¿no? Porque obviamente los videos los ve mi mamá, los ve mi papá. Y entonces fíjense que desde ahí surgen las violencias, ¿no? Decía una psicóloga, ¿no? Que muchas veces, aunque en el mismo matrimonio, ¿verdad? Se quiere tener bebés, existe esa sensación de que, chin, estoy embarazada, ¿no? Y que aunque aunque las personas no lo registren, el subconsciente, ¿no? Por eso muchas personas, esto lo necesita saber mi mamá, ¿por qué? Porque desde chiquitos y nada más sales con tu domingo 7, ¿no? Entonces, híjole, esa parte del inconsciente está bien tremenda, ¿no? Entonces, fíjense bien, hablar de la violencia, ¿sí? Nos lleva a comprender, ¿verdad? Porque si uno está dañado, pues obviamente, ¿qué vas a hacer? Pues vas a replicar ese daño, ¿no? El otro día estaba viendo un video de una guardería donde habían 4 maestras. Bueno, no sé si se les pueda llamar maestras, ¿verdad? Y resulta que pues ustedes saben que un proceso de un niño pues es aprender a decir pipí, popó, ¿no? Y bueno, el chiste es que el chaparrito es un chaparrito se hace del baño y las cuatro personas cómplices, ¿sí? Compartícipes, las 4, agarran la manguera con la que riegan las jardineras y dejan al nene encuerado, mojado en el patio
y fíjate la bondad de los niños. Se ve que algunos niños van y le dicen que se calme, ¿no? Yo cuando vi eso, dije, de verdad, ¿hasta dónde podemos corregir a una persona? Si a ti te lo hicieron y tú lo replicas porque aprendiste que así es la manera de solucionarlo, a mí me llama mucho la atención otro tema. Cuando yo estaba en patio, ¿sí? Cuando era maestra de educación física, en patio de educación física, me acuerdo que hubo, bueno, de hecho, hasta, bueno, fue un súper rollo. Me di cuenta cómo una maestra se fue directamente con cizaña con un chavito. Obviamente, pues le dije, así no se resuelven las cosas, ¿no? Ya sabrán, se me puso a disponibilidad, me movieron de esa escuela, pero yo me metí y entonces le dije al director, o sea, no es posible que si a esta mujer la trataron así, y así ella se corrigió, ¿sí? Porque, o sea, cuando yo la vi, o sea, le dije, me dice, ¿sabes qué? No sabes cómo disfruté haber hecho eso. Bueno, hoy que estoy grabando este video, estoy muy consciente, ¿no? Hablamos de que hay hombres que hoy golpean a mujeres, pero ¿quién crió a esos hombres, ¿no? ¿Por qué hay machos, no? ¿Por qué hay tantos machos? Porque una mujer los crió, ¿no? Hay otros casos de verdad muy fuertes, ¿no? Donde las mamás saben que sus hijos roban, de que hijos, hijas, ¿no? De que están metidos en el narco y sin embargo, ¿sí? Siguen ellas calladas. Es todo un tema, ¿no? Justamente, o sea, estamos dañados, pues obviamente seguimos dañando a las descendencias, ¿no? Entonces, fíjate qué tan importante es esta parte de la violencia, porque fíjate que gracias a la violencia hace que ese 100% de la humanidad, antes del cambio de este blindaje energético, porque ahora nada más es un 95%, ¿no? Que sigue dañado. Fíjate, es impresionante porque gracias a esa violencia nosotros somos desconfiados, ¿de acuerdo? Porque dicen que cuando hemos sido más violentados fue justamente en nuestra época donde nosotros confiábamos más. Entonces, si yo te conozco y yo estoy recibiendo todo de ti y tú me haces algo, ¿sale? En ese momento la confianza se pierde totalmente. Entonces, si nosotros tenemos esta parte de las 5 huellas de la infancia y no las hemos trabajado, ¿sí? Yo me acuerdo que tendrá unos mesecitos que tuvimos un evento donde las oradoras se nos repartieron estos temas de las huellas de la infancia. Y me recuerdo muy bien que muchas personas, bueno, de las oradoras, dijeron, pues quién sabe por qué me dieron esta huella, pero yo no la tengo, ¿sale? Yo con mamá y con mi papá, sí, honro el linaje, ¿verdad? Como en otros videos lo hemos visto, yo lo honro y hoy lo platico, sí, claramente, planito, ¿verdad? Mi mamá, mi papá escuchan esta información y ya no son de, ay, fuimos malos papás, no. Pero obviamente, cuando uno empieza a reconocer, dejé de justificar a mamá, dejé de justificar a papá, ¿sí? A los papás no se les juzga, ¿de acuerdo? No se les juzga, porque yo, Gaby Vilchis,
elegí a mi mamá Anita, a mi papá Gabriel, ¿sí? Los elegí como papás para venir a vivir esta vida, ¿sale? Esta decisión, porque nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una etapa terrenal, ¿verdad? Entonces digo, eso va a ser tema de otro video, ¿no? Pero yo los decidí. Entonces habían muchas justificaciones de parte mía. Sin embargo, cuando yo empiezo a trabajar desde la conciencia, ¿sí? Dejé de justificar, comprendí entornos y dije, wow, ¿no? Wow, porque ellos sin tener el modelo, mi papá fue el mejor papá, mi mamá, ¿no? O sea, la mejor mamá, que el horneado, que la comidita, diciendo que mi mamá se educó en un orfanato, ¿no? Entonces es cuando dices, wow, dejo de justificar el por qué me dijo esto, ¿sí? Empiezo a comprender y cuando empiezo a comprender viene armoniosamente el amor. Fíjate, qué interesante. Entonces, cuando hay amor, obviamente muchas palabras, hoy lo estaba platicando justamente con mi sobrino, que cuando mis papás se divorciaron, pues bueno, mamá ya se fue, teníamos que pues reacomodar la casa y todo este rollo. Cuando movimos uno de los closets, entre la pared y el closet, mi papá encontró como unos 30 cinturones, ¿no? Y mi papá me dice, nos decía, ¿llora todo esto qué es, no? Y le decía a mi sobrino Bruno, porque mi mamá era de la que agarraba los cinturones y enfrente de donde nosotros vivíamos estaba mi abuelita, mamá Lupe, con mi tío Jorge. Entonces esa era nuestra guarida. Entonces salíamos corriendo dos y el que se quedaba guardaba, escondía el cinturón, ¿no? Bueno, entonces todas esas, digo, ahorita digo, lo entiendo, ¿no? Esta parte, entonces es increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, para ir cerrando el videíto, es importante detectar, ¿sí? Y detectarlo no es para írsela a armar de jamón, porque te dijo, porque hay violencia psicológica, ¿no? La parte, pues, la más común, la física, ¿no? Hoy hasta hay violencia espiritual, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere desarrollarse, que quiere crecer y por ahí se han topado con ciertas cosas, ¿no? O sea, hay mucha violencia. Y esta violencia nos ha dado, y todos lo tenemos, esta parte que dice que todos tenemos la huella del que no merecemos, del desvaloramiento, ¿no? Entonces, híjole, es que no merezco, es que no puedo, es que los esques, si muchas veces cuando nosotros estamos hablando desde un esque, quiere decir que tenemos que empezar a rebuscar, ¿no? Y me gusta mucho un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Que también fue uno de mis libros muy, muy, muy padres, porque cuando yo lo leí, no lo leí una vez, lo leí varias veces. También otro de los libros que leí fueron Tus 7 zonas erróneas, que cuando yo lo leí, digo, no fue un libro que yo lo pudiera leer de corridito, ¿eh? Tenía que regresarme, ¿no? Y tenía que regresarme a leerlo. Pasaron muchos años, no sé dónde quedó ese libro, porque me acuerdo que me lo compré. Y lo vi una vez saliendo del metro, lo vi ahí en el piso, me acuerdo que me costó 10 pesos, lo leí y cuando lo leí dije, yes, ¿no? Muchas de las cosas que antes tenía, aquí ahorita que lo vuelvo a leer con esta parte de la conciencia, digo, no, gracias, gracias, gracias a Dios porque he evolucionado, gracias, gracias a Dios porque he fluido, ¿no? Y en uno de los videos está
ese ejemplo, ¿verdad? Que les decía de que transformarnos, todos queremos un cambio, pero nadie quiere pagar el precio de una transformación, ¿sale? Entonces, es increíble esta parte, ¿sí? De darnos cuenta sin sacar las galletas saladas y cortarnos las venas, ¿no? Si hemos violentado, claro que hemos sido muy violentados, ¿no? Hay violencias sutiles, ¿no? Como que llegabas y te decían, hay una bolita más y qué ridícula, ¿no? O sea, todo ese tipo es violencia, ¿no? Hasta fíjate cuando uno mismo, ay, qué mensa, ¿no? Qué tonta soy. Y muchas veces como que reaccionamos muy fácil a esas expresiones, ¿no? Entonces por eso el estar conscientes es justamente visualizarnos, parar ese rock and roll, parar a la loca, ¿no? Como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La loca de la casa. Y entonces es en ese momento donde muchas veces tenemos que empezar a parar, ¿sale? Y miren, cerremos con una buena enseñanza este video. Con el ejemplo de este video que te digo que viene el Facebook, que 4 adultas, ¿sí? Te puedo decir que en ese momento, a ese pequeño le instalaron todas las huellas de la infancia, ¿de acuerdo? Un niño de preescolar que está en control de esfínteres, ¿no? De que lo sometan a esa vergüenza públicamente y ver la compasión, ver el amor de esos chiquitos, de sus compañeros, unos quitándole el agua, otros tocándole, que ya una niña, ¿no?, le limpiaba. Si nosotros como adultos que estamos viendo este video estamos resolviendo cosas que tú has criticado, que a ti te han dolido, de cómo nos trataron de infantes, es muy aceptable y de mucha humildad reconocer y decir, Gaby, ¿a quién me recomiendas para poder trabajar las huellas de la infancia? Y como alguna vez te lo dije en los videos pasados también, Gaby Vilchis no sabía que existían estas huellas de la infancia. Tiene muy poco. Tendrá unos 3 años. Tendrá unos 3 años que supe que existían las huellas de la infancia. Tengo 47 años y hace 3 años me enteré de las famosas huellas de la infancia. En YouTube está una señora que se llama La Corcholata. Ella es una mujer, ¿verdad?, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Búscala, su testimonio es fuertísimo, ¿verdad? Pero vieras cómo cuando yo la escuché a ella, obviamente no viví todo lo que ella vivió, pero obviamente cuando la estaba escuchando me quedó tan gráfico como todos hemos incursionado. Si queremos un mundo mejor, hoy, en este 2019, podemos nosotros hacer una réplica impresionante. Hay un pedazo en la película del Secreto que cuando yo la vi, y es como que mi escena fundamental. Hay un momento que el personaje se para tarde, se pega en la cama, empieza todo mal. Sale obviamente ya tarde a trabajar, va en su carro y estando en su carro encuentra tráfico. Baja la ventanilla y se pone a gritar, ¿no? Y me gusta por el efecto que le ponen, porque cuando él se pone a gritar, se ve como hay ondas expansivas, ¿no?, que se van al universo. Y esto tiene que ver mucho porque algunas personas me dicen que si yo vivo en México,
porque en la manera de cómo yo transmito, que en tranquilidad, que todo paz y que todo me fluye y que no sé qué, dudan, ¿no? Que eso sea posible en un México, ¿no? Y entonces yo le decía a esta persona, mira, ve la película del secreto y ve esta escena, ¿no? No, es que yo no creo en la ley de la ok, no la creas, pero a mí me ayudó visualmente y lo llegué a sentir ese pedazo de la película, ¿verdad? Cuando el cuate está gritando, él está gritando y se ve cómo es el caos y todo el día le va súper requete mal, ¿no? Entonces, si eso nosotros lo somos todos los días, pues todos los días vamos a tener efectos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante esta parte de vivir conscientemente, porque acuérdate, que si nosotros somos conscientes, y en uno de los videos está, ¿qué es la riqueza? Y por eso digo que todos somos inmensamente ricos, nada más que para darnos cuenta qué tan ricos somos, necesitamos ser conscientes de nuestra riqueza o nuestra riqueza consciente, ¿no? Entonces, un placer haber pasado estos minutos con ustedes, muchas bendiciones. Nosotros tenemos la facultad de diseñar el mejor día de nuestra vida, de verdad. Está en tu poder interno, está en ti. Les amo, les iba a decir muy buenas noches, pero no sé en qué momento vayas a ver este video, si de día, si de tarde, si de noche, si de madrugada, ¿verdad? Pero bendiciones.